Bueno, mis hermanos, sean bienvenidos, pues ya vamos a abrir nuestra Biblia. Estamos leyendo el libro de Santiago. El libro de Santiago, capítulo 5. Les había comentado que este es un pasaje muy importante, como lo es toda la palabra de Dios, pero en específico este texto, porque encierra muchas cosas. Dios quiere ayudarnos a nosotros, a mí en particular. Me ha enseñado mucho el Señor acerca de este pasaje que estamos tratando, porque son varios los temas que el apóstol Santiago está narrando. Vimos el domingo pasado, nuestro primer culto de año nuevo, vimos de qué está tratando el pasaje, ¿verdad? Y vimos que Santiago, específicamente en este versículo, está tratando del tema de la oración. Pero también vimos la contraparte de lo que no dijo Santiago a través del Espíritu Santo, ¿verdad? Vimos de lo que no dice la Biblia. Y nos quedamos en la parte del sufrimiento. Hicimos una oración por ello. Y ahora vamos a tocar un tema, por lo menos dos, si nos alcanza el tiempo. Vamos a ver dos temas. Vamos otra vez a leer la palabra de Dios. Vamos a estar tocando el tema de el cante alabanza. El cante alabanza significa que está alegre. Pero en este pasaje, el apóstol Santiago no quiere decir que la persona que le está yendo bien está alegre. No. La persona, a pesar de la circunstancia que está viviendo, canta alabanza. Porque ese es el tema. Que en todo tiempo tenemos que estar, ¿qué? Orando, ¿verdad? Ese es el tema, son 4 puntos que tratamos. En todo tiempo, cuando se está en abundancia, hay que orar. Cuando se está en tiempo de enfermedad, hay que orar, ¿verdad? Cuando se está alegre, hay que orar. Cuando se está en pecado, hay que orar. El tema es la oración, que no se debe dejar de orar. Y vamos a ver 2 partes aquí, lo que nos está tratando el pasaje. Y dice, nuevamente, leemos 5:13, ¿está alguno entre vosotros afligido? Vimos, ¿verdad? Esa primera parte ya lo vimos. Haga oración. Vemos la segunda parte. ¿Está alguno alegre? Y otra vez, mis hermanos, cuando Santiago está narrando este pasaje, no significa que la persona está en lo mejor de lo mejor. No, aquí la idea es, hermano, a pesar del sufrimiento, a pesar de los pesares, nosotros debemos cantar, ¿qué? Debemos cantar alabanza, alabanza, cantar alabanza. Y este canto de cantar alabanza es un himno que todo cristiano tiene. Ustedes saben que el libro del Salmo, por lo menos ese pasaje o todo ese compendio de textos, que son 150 capítulos, habla acerca de la oración, habla acerca de los tiempos difíciles. Entonces el libro de los Salmos es el himno del pueblo de Dios. ¿Para qué? Para que cante al Señor a pesar de los tiempos difíciles. Entonces yo les animo, yo les exhorto a mis hermanos. Como ustedes saben, tenemos un tiempo de servicio, un tiempo de reunión, por lo menos los domingos de 2 horas. Entonces nosotros estamos iniciando exactamente a las 10. Ya posteriormente venimos a alabar al Señor, venimos a cantar al Señor, ¿verdad? Eso es lo que hacemos. Venimos a expresar, a abrir nuestra boca, pero es un tema de gratitud. Eso es lo que hacemos cuando venimos. A lo mejor usted no canta, a lo mejor dice, no, ves que yo canto desafinado. No se preocupe. Si usted lo hace del corazón, Dios lo acepta. Pero la idea es, hermano, o el tema es que usted cante, que abra su boca, que glorifique al Señor, porque es un tema de gratitud, a pesar de. Por eso dice el pasaje, ¿está alguno alegre? Cante alabanza.
Otra vez, no te vayas a equivocar y pensar que porque estás de maravilla, entonces dices, no, pues, ¿cuándo está uno alegre? Cuando todo va bien. No, el tema es viceversa. El tema es, a pesar del sufrimiento, tú y yo tenemos que cantar al Señor, ¿verdad? Cantar a nuestro Dios. Entonces esto de cantar alabanza es una expresión de gratitud. Eso es lo que hacemos. Cuando usted y yo vemos los cantos, ¿verdad? Cuando entendemos las letras, es gratitud. Es gratitud lo que estamos haciendo al Señor. Así que yo te animo a que no dejes de cantar. Y te animo también, te exhorto que llegues temprano para que todos cantemos, todos juntos. Y que no te vayas tampoco antes del último canto. Eso es muy importante, hermanos. A pesar de todo, quiero recordarte un pasaje que quedó muy plasmada en mi cabeza. Está en Deuteronomio 8, del 16 al 17. Un pasaje bien importante, mis hermanos, tratándose de este versículo. Si alguno dice, está alegre, que cante alabanza. Y vamos a ver qué fue lo que el Señor les dijo a estos creyentes de la época antigua. Aquí en el 16, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido. Y esta parte es la que más me ayuda, hermano, y espero que a ti el Señor te hable, afligiéndote y probándote, para a la postre hacerte bien. Esa es la intención, era la intención del Señor, y siempre va a ser la intención del Señor, siempre, para hacernos el bien. Y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído todas estas riquezas, sino que acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Sino acuérdate. Ahora, mis hermanos, el cantar alabanza, si alguno dice está alegre, cante alabanza. Y el cantarle a nuestro Dios es porque estamos satisfechos, porque nuestro corazón está satisfecho con Dios, a pesar de los problemas. Está satisfecho. Eso es lo que está pasando. Es lo que está tratando de decir Santiago. Canta alabanza a pesar del sufrimiento. Canta alabanza. Yo quiero hacer algo este día. Quiero que te pongas de pie, hermanos. Y si tú estás agradecido, a lo mejor dirás, pero es que yo no estoy alegre. No, a pesar de, el Señor nos invita a que le cantemos al Señor. ¿Sí? Que estemos satisfechos, aún por lo que Él no te ha dado todavía. ¿Sí? Aún por lo que Él no te ha dado. Así que yo te invito a que te pongas de pie. Vamos a estar haciendo esto por lo menos durante termine estos temas que voy a estar tratando, porque hay cosas bien interesantes aquí, hermanos. Querido Dios, hoy venimos ante ti, Señor. El pasaje nos ha dicho que si alguno está alegre, cante alabanzas. Pero tu siervo Santiago, Señor, que fue inspirado por tu Santo Espíritu, que moviste su boca, Señor, él está diciendo, a pesar del sufrimiento, que expresemos gratitud hacia ti. Porque a veces nos hemos olvidado, Señor. A veces hemos creído que cuando todo está bien, debemos agradecerte. Y no es así, Señor. Este pasaje que estamos leyendo, Señor, que estamos estudiando, nos está enseñando que a pesar de las circunstancias en las que vivamos, Señor, en este mundo caído, tú dices que cantemos alabanza, que te expresemos gratitud, Señor, aún por lo que todavía no ha llegado a nuestras manos, aún por las cosas que hemos estado pidiendo, Señor, y aún no ha llegado, Dios. Tú sabes, Señor, lo que estás haciendo con cada uno de nosotros.
Mi Señor, aquí hay hermanos, hermanas, familias, Dios, que te han rogado, que te han pedido, Señor. Y tal vez, Padre, a veces lo miramos en vuestros rostros, Señor, caídos, a veces desanimados, tristes. Pero tu palabra dice que a pesar de ello, te cantemos alabanza, porque es el himno de tu pueblo. Es el himno, Señor, que cantaba tu pueblo, que cantaba tu siervo David en tiempos difíciles. Como aquella palabra que dice, como el siervo brama por las aguas, así clama, oh Dios, el alma mía. Señor, sacia de bien nuestro ser, Padre. Sacia de bien nuestra alma, Dios, que está sedienta. Mientras esperamos tu respuesta, mientras esperamos, Señor, tus promesas, Dios, gracias. Gracias, como está escrito en el Antiguo Testamento, y nos has probado, nos has examinado, Señor. Examina nuestro corazón, mira nuestro corazón, Señor. Mira, Señor, ve lo que hay ahí y ayúdanos, Señor. Ayúdanos a seguir confiando en tu palabra, confiando, Dios, confiando en que tú estás presente. Señor, nos arrepentimos y te pedimos perdón, Señor, porque hemos sido tan egoístas, porque solamente agradecemos cuando lo tenemos todo. Pero aquí el pasaje y tu siervo Santiago nos está diciendo que a pesar de la circunstancia, a pesar del sufrimiento, te cantemos alabanza. Así que, Señor, yo le ruego en el nombre de tu Hijo Jesucristo, que cada vez que nos presentemos aquí, Señor, que nuestra expresión sea gratitud. Que seamos, Señor, como aquellos descendientes de Coré, cuando decía, cuando me presentaré delante de Él. Fueron mis días, fueron mis noches, lágrimas. Dios, aquí estamos presentes. Bendice a tu pueblo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Señor. Entonces, cuando un corazón está satisfecho, ¿qué va a hacer? Va a expresar gratitud al Señor. Pero hay otra parte que la encontramos en el versículo 14. Por eso le digo que este tema es muy interesante, porque como le dije el domingo pasado, estos temas que estamos viendo, por lo menos entre 15 y 16 de estos versículos, acuérdese que encierra toda tu vida. Sufrimiento, ¿verdad? Sufrimiento, tiempo de alegría, tiempo de gozo, sí, pero hay sufrimiento, hay enfermedad, ¿verdad? Hay luto, hay pecado. Entonces eso encierra la vida en un pequeño bosquejito que el Señor nos dejó aquí en esa parte. Pero ahí representa nuestra vida. Pero aún así, hermano, también dice el pasaje que a pesar o cuando estemos o estés enfermo. ¿Quién está enfermo entre vosotros? Bueno, y si alguien dice, no, pues yo no voy a enfermar, hermano, déjeme decepcionarlo. Porque algún día enfermará. ¿Sí? Algún día enfermaremos. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo caído. Esa es la respuesta. Porque estamos en un mundo caído. Porque así lo dice la Biblia. La creación gime a causa de la corrupción del pecado. Gime el ser humano. Se duele. No le da tristeza, hermano. No siente dolor en su corazón cuando ve a su mascotita gemir y no le puedes ayudar. Sufre la tierra, dice la palabra ahí en Romanos 8. Sufre, esperando un día ser absorbido. Un día seremos liberados de todo este dolor. Pero mientras, hermano, ¿a quién no le duele la columna? Después de los 40, 50 años, ¡ay! ¿Verdad? Sufrimos, gemimos. Así que el siguiente tema es algo más complicado todavía. ¿Sí?
Porque aquí hay una relación, mis hermanos. Si puedes leer el 15, el 14 y el 15, aquí hay una relación entre la oración, si lo estás anotando, la enfermedad, el pecado y la salud. Hay una conexión bien importante. Qué hermoso es Dios, mis hermanos, el Espíritu Santo, que plasmó esto para nosotros, para poderlos entender. Uno de los grandes temas de Santiago, aparte de este versículo, algo que otra vez, para poder tener información de qué está tratando el autor de cada libro, es importante que investigues todo el libro. Y el libro de Santiago tiene 5 capítulos. Entonces, muy importante que usted cuando va a leer un libro se familiarice todo completo, en su totalidad, de qué está tratando. A quiénes se dirigió el autor cuando está escribiendo esta carta. ¿A quiénes? El por qué es importante y el para qué también. Entonces, vamos a ver aquí tantito, mis hermanos, uno de los grandes temas de Santiago, aparte de este versículo, el tema es alejarse espiritualmente de Dios. Y vamos a ver a quiénes les está diciendo el Señor a través del apóstol Pablo. Estamos viendo este versículo. Haz de cuenta que estas son las personas. Esta es la persona en singular, es personal. ¿Sí? Porque aquí son tratos personales. Porque cada uno sufre de diferentes maneras, hermanos. Yo no sufro al igual que usted. Hay familias, hermano, que en verdad sufre mucho. Aunque tenga mucho dinero, sufre por una enfermedad. Y habrá otras familias que sufren en otra área. A lo mejor en escasez económico, ¿verdad? Son diferentes. No todos participamos de lo mismo en el mismo tiempo. Cada quien diferente, hermanos. Entonces, es muy importante ver esta parte aquí, en este versículo, de lo que está narrando el Señor a través de su siervo Juan, de su siervo Santiago. Entonces, uno de los temas, otra vez veamos lo que dice aquí en el versículo 14. Este es el siguiente punto. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? ¿Está alguno enfermo? Mire cuál es el llamado que hace el Señor. Muy importante, ¿cuál es el llamado que hace el Señor? Llame a los ancianos de la iglesia. Llame a la gente encargada, a la gente responsable para que haga este trabajo. Y en específico, mis hermanos, así bien más específico, cuando dice de ancianos, se refiere a los responsables de cada iglesia. En este caso tiene que ver con los pastores. Esos pastores que están al cuidado de la grey, que están al cuidado de la iglesia. Dice, llámelos. Ahora, si los va a llamar es porque probablemente tenga que ver algo en la vida de esas personas. Y eso es lo que trato yo, quiero que ustedes comprendan, que está tratando de explicar el texto, es el por qué. ¿Por qué Santiago dice, llamen, si alguien está enfermo, llame a los ancianos? Pero vamos a ver el por qué. El por qué. Porque otra vez le vuelvo a repetir. Este tema está complicado porque Santiago hace una relación entre la oración, la enfermedad, el pecado y la sanidad. ¿Por qué se enferma la gente? Bueno, vemos la primera parte, dirían, bueno, porque estamos en un mundo caído. Pero eso lo vamos a ir desarrollando poco a poco, hermano, en esta tarde. Vamos a ver entonces uno de los grandes temas de Santiago es el peligro de alejarse de Dios. Entonces, para que podamos entender quiénes son esas personas que están involucradas en este versículo, usted y yo necesita ver todo el panorama bíblico, es decir, del texto o del libro de Santiago.
¿A quiénes se está refiriendo? Y vamos al primer punto. Vamos al primer punto. Y una de esas primeras personas son aquellas personas de doble ánimo. ¿Por qué digo esto? Lo vamos a ver ahí regrese otra vez tantito. Vamos al capítulo 1. Lo vemos desde el versículo 3. Sabiendo que la prueba de vuestra paciencia, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídale a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una a otra. Mire, esta es la parte importante. Personas de doble ánimo. Vamos ahí al versículo 4. Pase ahí al 4:8. 4:8. Perdón, hermanos, yo me perdí aquí. Está en el 7, esa primera persona. Acuérdense que está en singular. No piense pues quien tal haga, recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Pero otra vez, ¿a quiénes se está dirigiendo Santiago? A hermanos de doble ánimo, personas inestables, ¿sí? Personas inestables. Está en el mismo contexto de lo que estamos viendo. Vamos a ver, la número 1, ¿a qué persona se está dirigiendo Santiago? A personas de doble ánimo. Esa es la primera parte. Vamos a ver la segunda, está en el 4:8. 4:8. Acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos. Y otra vez, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Aquí no, recuerda lo que vimos en el contexto anterior. ¿A quién se está dirigiendo Santiago? ¿A gente incrédula? No, porque en el capítulo 1, versículo 2, les llama hermanos, hermanos en la fe. Aquí no hay ningún incrédulo, son hermanos. Bien, vemos la otra parte en el versículo 4:4. Oh almas adúlteras. Aquí ya hay personas que están cometiendo adulterio espiritual. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera hacerse amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Aquí el llamado otra vez, según el capítulo 5, versículo 14, 15, 16, el llamado de Santiago es hacia estas personas. ¿Quiénes? Las de doble ánimos. ¿Quiénes? Las personas que están adulterando espiritualmente. Ese es el tema de la oración, el peligro de que se están alejando de Dios. Entonces la idea de Santiago es el llamado a que ellos vuelvan al Señor, porque en el versículo 4:4 dice: acercaos a Él y Él se acercará a vosotros. Acérquense, vuelvan al Señor. Ahora, ¿por qué estamos viendo oración, enfermedad, pecado y sanidad? Porque resulta que eso es lo que estaba o lo que está en las personas, aún siendo creyentes. Entonces el llamado del Señor es: vuélvete a Dios. Entonces Santiago, mis hermanos, está relacionando la enfermedad con el pecado.
según lo que estamos viendo en este versículo 14. Santiago está relacionando la enfermedad con el pecado. Esa es la primera parte. Y la sanidad con el arrepentimiento. ¿A quiénes? A estas personas que se están alejando del Señor. Entonces, al parecer Santiago, mis hermanos, está diciendo que la enfermedad viene por el pecado. ¿Sí? ¿Está alguno entre vosotros? Dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Ese es el tema. Entonces Santiago podría estar diciendo que la enfermedad viene por el pecado y que la sanidad viene a través de ¿qué? Del arrepentimiento. Entonces esto es personal, porque dice que la oración de fe, dice el 15, y la oración de fe, dice, salvará al enfermo. Salvará el enfermo. Pero este salvar, hermanos, significa sanar, significa restaurar. Pero ¿cuándo? Después que haya confesado sus pecados. Aquí en el texto lo dice. Después de que él confiese su pecado, entonces son sanados. Un texto maravilloso, hermano. Maravilloso este pasaje. Entonces el enfermo es salvado y el pecador es sanado, restaurado. ¿Cómo entendemos esto a la luz de la Escritura? Entonces tenemos que entenderlo bien, hermano, porque estamos viendo entonces que Santiago está diciendo que la enfermedad viene por el pecado. Pero hay que tener mucho cuidado con lo que está tratando de enseñarnos la palabra de Dios, hermano. Tenemos que ser cautelosos para poder entender esto. Hay que ser cauteloso. La enfermedad no siempre es consecuencia a causa del pecado original. No siempre, hermanos. No es necesariamente del pecado personal. ¿Por qué? Por eso le digo, tenemos que ser cautelosos y tenemos que ir a las Escrituras para posteriormente sacar un veredicto de lo que dice el texto. Y le voy a invitar al Evangelio de Juan, capítulo 9, versículo 1, del 1 al 3. Vamos a ver ahí. Quiero por favor que me ayudes a leer ese pasaje. El Evangelio de San Juan, capítulo 9, del 1 al 3. A ver, vamos a ver aquí. Algo maravilloso, hermanos. Si no habías entendido este pasaje, espero en el Señor que lo puedas entender hoy. Que el Señor te ilumine. No todo pecado es causa o consecuencia, o no toda enfermedad, disculpe, no toda enfermedad es consecuencia del pecado. Vemos aquí, al pasar Jesús, ¿lo tienen? Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. ¿Quién era este personaje? Ciego de nacimiento. Y lo primerito, hermano, que hace la pregunta es los discípulos. Vean lo que preguntan los discípulos. Y le preguntaron a su discípulo diciendo, Rabí, que esto es maestro, ¿quién pecó? Ahí está. ¿Quién pecó? A veces, hermano, nosotros los seres humanos hacemos conjeturas con la gente. Pero en verdad quien conoce el corazón de cada uno es Dios. A veces nosotros creemos, hermano, cuando vemos a alguien, dice, pero caramba, ¿en qué maldición estará esta persona? ¿Por qué? ¿Por qué todo le va mal? Aquí hay un caso. Este personaje es un hombre que nació ciego. Y los discípulos le preguntan, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Por eso ahí está el asunto. No todo pecado, no toda enfermedad es consecuencia del pecado original. Aquí es un caso particular. ¿Por qué? Porque el mismo texto nos los dice. Dice, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este. Ahí está.
Discuta eso con Jesús. No lo podemos discutir. No es que pecó ni sus padres. A veces nosotros, vuelvo a repetir, a veces nosotros agarramos un texto y de un texto hacemos una doctrina. No, necesitamos estudiar bien la Biblia, hermanos, para no caer en un error de traducción. Porque aquí hay un pasaje. Sino para que las obras, dice, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. O sea, ¿qué? ¿Por qué nació ciego? Respuesta: ¿por qué nació ciego? Dijo el Señor: para que el Señor sea glorificado. Esa es la primera parte, ¿sí? Y estamos viendo Santiago. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos. Pero esas personas que vienen, si están enfermos, puede ser producto por el pecado. Pero no siempre es así, según el texto. Esa es la primera parte. Entonces no es causa de sus padres, ni es causa de él, sino que lo que Dios quiere es exaltarse en medio de ellos. Vamos a ver otro caso distinto, más adelantito ahí, antes, ahí en Juan 5. Regresese tantito. Juan 5, el Evangelio de Juan 5:14. Aquí es el Señor haciendo un milagro grande. Sana a un hijo, a un joven, a un hombre. Y dice el 15. Lo veo desde el 14, mis hermanos. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más. ¿Para qué? Para que no te vengan alguna cosa peor. ¿Qué le está diciendo el Señor? Mira, tú ya has sido sanado, ya has sido restaurado, ya has sido salvado. Vete y no peques más. ¿Cómo es el Señor de sabio, no? Tú ya estás restaurado, tú ya estás perdonado. Ve y no peques más. Ahora venimos a Santiago y Santiago dice: ¿está alguno entre vosotros enfermo? Llame a los ancianos. Si esa persona está sufriendo, si esa persona tiene enfermedad, puede ser por un pecado no confesado. Entonces Santiago dice: manden a traer a los ancianos para que oren. Interesante. Traigan a los ancianos. Otro caso similar. ¿Recuerdan ustedes la iglesia de Corinto? Pablo y la iglesia de Corinto era una asamblea, pero Pablo da instrucciones y exhortación en la Santa Cena. ¿Recuerdas qué estaba pasando ahí? Ahí está en 1 Corintios 11, un tema muy conocido, a partir del 27 hasta el 30. Y en ese tema dijo el Señor a través del apóstol Pablo que unos estaban enfermos, físicamente estaban enfermos, estaban débiles espiritualmente, porque podría ser que un pecado no confesado estaban en ellos. Entonces vemos, dice que a la hora de tomar la cena, el Señor le decía: pruébese cada uno a sí mismo y después participe de la cena. Pero lo que está sucediendo en ese pasaje es que el Señor está disciplinando a su pueblo, a su iglesia, a sus hijos. Entonces hay algunos débiles espiritualmente, pero no solamente esto. También está diciendo el pasaje que unos estaban enfermos espiritualmente, otros estaban débiles, pero algunos ya estaban muertos o estaban muriendo. Es un caso grande aquí, hermano, grande. Entonces, en conclusión, sí puede haber una conexión entre pecado y la enfermedad. Es lo que nos está enseñando esta carta. Sí puede haber pecado
y la enfermedad. Pero puede ver esto, hermano, cuando es una disciplina de parte del Señor. Y lo que está sucediendo con esta carta que el Señor inspira a Santiago, probablemente estas personas estaban viviendo esto. Probablemente esto estaba viviendo esta gente. Entonces, ¿qué estaba haciendo el Señor? Estaba disciplinando. Pero la disciplina era, o la oración era también para arrepentimiento. Para arrepentimiento. Eso es lo que pasaba. ¿A quiénes entonces el Señor estaba haciendo, o Santiago estaba tratando de hacer con esto el mandato? Número 1, a las personas de doble ánimo. O sea, aquellas personas inconstantes en el Señor. ¿Sí? Aquellas personas que vacilan con el Señor. Aquellas personas que no viven bien con el Señor, que no viven vidas consagradas al Señor, que no viven vidas santas al Señor. Personas de doble ánimo. Es decir, como hoy tenemos el dicho mexicano, que de repente está un pie en la iglesia, en lo espiritual, y después otro poquito, o sea, mitad y mitad. Mitad y mitad, hermano, medio cristiano. Medio cristiano. Esa es la persona de doble ánimo. No camina bien con el Señor. Y Santiago dice, ¿está alguno enfermo? Manden a traer a los ancianos. Que oren, que se vea cuál es la causa por la que esa persona está padeciendo. ¿Sí? Traigan a los ancianos y oren. Y luego dice, es la persona de doble ánimo, luego son las personas adúlteras espiritualmente. ¿Sí? Adúlteras espiritualmente. O sea, ¿qué podría ser una persona adúltera espiritualmente? O sea, que no está viviendo lo que el Evangelio dice. O sea, es inestable también. Pero también hay, y dice de esas personas adúlteras, es aquella persona que no tienen comunión con el Señor. Entonces Santiago dice, vayan, llamen a los ancianos. Pero hay otra parte aquí importante, mis hermanos, después de este tema, llamen a los ancianos de la iglesia. Dice, y oren. Yo no sé si ya te diste cuenta cuántas veces Santiago está diciendo, o está tratando el tema de oración. Aquí en estos versículos encuentras 6 veces que Santiago dice, oren, 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 oren y oren. Y posteriormente dice, y oren por él. ¿Ya vio? Y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Aquí está el tema del aceite. Otro tema, hermano, muy polémico, porque hoy se dice, bueno, pastor, ¿y usted por qué no usa aceite? El tema es si el aceite se puede usar o no se puede usar. La Biblia no prohíbe eso, pero tenemos nosotros que ir al origen de este tema del aceite. Primeramente, ¿para qué servía el aceite? Ese es el tema. Pero también Santiago lo presenta como un simbolismo. Pero el aceite en la antigüedad servía, por lo menos, yo no sé si tengas conocimiento para qué servía el aceite. Aparte de ungir a la persona, ese aceite servía como un remedio medicinal. Yo no sé si recuerdas al hombre que cayó, que fue asaltado mientras iba a su casa. ¿Recuerdas? Que iba a su casa y se presenta el buen samaritano, y ahí está en Lucas capítulo 10, ¿verdad? 10:32 me parece, donde dice que este buen samaritano lo acogió, ¿verdad? Dice que vendó sus heridas y no solamente le puso aceite, sino también menciona el vino. Entonces esto era un ungüento para sanidad. Pero aparte que
que era un tema, un remedio para sanidad, también era para consagrar a las personas. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, cuando se consagró a David, se consagró para ser un rey. Pero en este tema, si Santiago nos estuviese diciendo, ¿sabe qué? El aceite, que es un simbolismo, si en la antigüedad el aceite servía para consagrar a las personas, entonces si una persona viene enferma por el pecado y cuando una persona lo unge, es como si a los demás se le estuviese diciendo, a esta persona se le está restaurando, a esta persona se le está consagrando, se le está restaurando del pecado, se le está apartando del pecado. Y ese es el trabajo de los ministros. Pero aquí el pasaje dice, en el último, y oren por él ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Aquí el punto es que en el aceite no está el poder mágico, sino en el Señor. Eso es lo que estamos viendo en este pasaje. Entonces aquí hay mucho cuidado, el cuidado pastoral, ¿verdad? Y de esa manera, hermano, se ungía a las personas. Entonces era un tema práctico, simbólico en los tiempos pasados. Vamos a hacer algo otra vez. ¿Quién está enfermo? ¿Quién está enfermo, hermano? ¿Cuál es el pasaje? ¿Cuál es el mandato que el Señor nos da? Llame a los ancianos y oren. Así que yo le invito a que se ponga de pie. Vamos a pedirle al Señor, sea lo que sea. Tú te conoces, hermano. Tú sabes. Ya vimos dos partes. Que la enfermedad viene a veces porque el Señor quiere glorificarse. Pero también hay pecados que no son confesados, que todavía no llegamos a esa parte. ¿Sí? Que no son confesados. Lo guarda uno. Y por eso anda uno todo apachurrado, hermanos. Sin paz, sin gozo. Porque el pecado mata. Y tú lo puedes ver claramente con el asunto de David. Ahí en el Salmo 32. Mientras callé, solo hasta que fue descubierto por Natán. Y dijo, he pecado. Ciertamente he pecado. Pero Natán le dijo, ciertamente Dios te ha redimido. Vamos a orar, hermanos. Todavía no terminamos el pasaje, así que le pido que tengan mucha paciencia, porque nos faltan dos temas todavía.